La terapia hormonal feminizante en mujeres transexuales representa un pilar fundamental para la adecuación corporal y psíquica que acompaña la transición de género. Este proceso, complejo y multidimensional, tiene como objetivo principal alinear el cuerpo biológico con la identidad de género femenino, promoviendo cambios físicos que permitan una expresión más auténtica del yo. El motor de esta transformación es la combinación dual de antiandrógenos y estradiol oral, cuya sinergia no solo modula el perfil hormonal, sino que también induce una reconfiguración profunda en la distribución de tejido adiposo y en la estructura molecular del organismo mediante mecanismos epigenéticos. Este ensayo descriptivo se adentra en el funcionamiento detallado de este motor dual, explorando sus mecanismos de acción sobre la adipogénesis y los cambios epigenéticos que sustentan una transformación corporal eficiente, sostenible y anatómicamente congruente en la mujer transexual. En 2026, la ciencia médica ya confirmó de manera contundente algo que cambia todo. O sea, la biología humana no es un chasis fijo. Claro, no es inalterable. Exacto. Atrás quedó esa idea anticuada de que nuestra estructura anatómica y metabólica está esculpida en piedra desde que nacemos. Y de eso habla precisamente nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a revisar un documento que, la verdad, ilustra perfectamente esta plasticidad. Es un documento fascinante. Muy fascinante. Se titula El motor dual de la terapia hormonal y es una investigación actualizada al año 2026 por la doctora Mireille Pérez Brambila. Ella es una especialista en salud y medicina transexual radicada en Mexicali, México. Así es. Y creo que la misión de nuestra revisión de hoy es entender a fondo la mecánica de esta terapia hormonal feminizante. Incluso dentro de ciertos círculos clínicos, de que estos tratamientos inducían cambios puramente estéticos. O sea, como si fuera algo nada más cosmético superficial. Sí, como si solo fuera un cambio de apariencia. Pero el trabajo de la doctora Pérez Brambila desmantela esa visión por completo. Nos demuestra que estamos ante una reconfiguración profunda. Una reconfiguración multidimensional. Totalmente. Es estructural, altera las vías de señalización del cuerpo desde su nivel más, digamos, básico y molecular. El documento aborda la terapia como una intervención sistémica masiva. O sea, no es solo cambiar la pintura del coche, por así decirlo. Para nada. Altera la forma en que los tejidos procesan la energía, cambia cómo interactúan con el sistema endocrino y, lo más impactante, cómo se expresan los genes a largo plazo. ¡Wow! Sí, comprender la terapia feminizante es básicamente observar un rediseño completo de la arquitectura metabólica de la persona. A ver, vamos a desempacar esto, porque es mucha información de golpe. El concepto central que da título al documento es este asunto del motor dual. Ajá, el motor dual. La premisa aquí es que todo este rediseño metabólico no se logra nada más encendiendo un solo interruptor. Tienes que coordinar dos fuerzas farmacológicas distintas. Y el primer componente de este motor, el primer pistón, digamos, son los antiandrógenos. Exactamente, los antiandrógenos son el primer paso crítico. Para que quienes nos escuchan puedan visualizar esto, a mí me gusta usar una analogía. Podemos pensar en los antiandrógenos como poner el freno de mano, o tal vez como un inhibidor de frecuencias en una red de comunicaciones. Me gusta esa imagen, un inhibidor de frecuencias. Sí, porque la señal principal, en este caso la testosterona, pues el cuerpo la sigue emitiendo inicialmente. Sí, pero el antiandrógeno bloquea los receptores. Los tapa. Claro, impide que el mensaje metabólico dicte el comportamiento celular. Al bloquear los receptores androgénicos, se interrumpe un patrón de almacenamiento de energía que es muy específico. Y este es el patrón que acumula grasa en la zona de la barriga. Sí, o sea, en un perfil hormonal típicamente masculino, los andrógenos tienen una afinidad altísima por los receptores que están en el tejido adiposo o mental y mesentérico. Nombres muy técnicos, pero básicamente es la grasa profunda de la barriga. Exacto, la grasa visceral. Esa acumulación preferencial en la región abdominal, que es una reserva profunda que rodea los órganos vitales. Al introducir la inhibición androgénica, pues esa señal constante de acumular grasa visceral simplemente se apaga. Se apaga por completo. Y eso tiene implicaciones que van muchísimo más allá de solo, reducir la circunferencia del abdomen para que la ropa quede distinto. Por supuesto que sí. La fuente menciona que la grasa visceral no es un tejido inerte, o sea, está metabólicamente muy activa y libera cosas como citoquinas inflamatorias. Así que, al suprimir esa acumulación, estás alterando directamente el perfil de riesgo de salud del paciente. Y lo fascinante aquí es que el impacto clínico de esta supresión es inmediato a nivel cardiovascular.
Inmediato. Wow. Sí, se observa una mejora medible en cosas súper importantes, como la sensibilidad a la insulina. Además, hay una optimización clara del perfil lipídico. O sea, bajan los triglicéridos y todo eso. Exacto. Se reducen los triglicéridos y hay alteraciones favorables en los niveles de colesterol. La inhibición de los andrógenos crea un entorno metabólico mucho menos inflamatorio en general. ¡Qué maravilla! Entonces es salud pura, no solo estética. Totalmente. Y además hay otro factor clave. Al eliminar la testosterona de la competencia por los receptores celulares, maximizas la biodisponibilidad y la sensibilidad de los tejidos para las hormonas de la segunda fase. Claro, les dejas el camino libre. Ajá. Se genera un vacío endocrino estratégico, por llamarlo de alguna manera. Un vacío estratégico. O sea, el sistema antiguo ha sido silenciado, la red de receptores está despejadita y el metabolismo está, digamos, en un estado de pausa, listo para recibir las nuevas instrucciones. Así es, esperando a la nueva señal. Pero ahí me surge una pregunta estructural muy fuerte. ¿Cómo sabe el organismo exactamente dónde y cómo construir la nueva infraestructura física? O sea, ¿dónde poner la grasa ahora? Bueno, el documento de la doctora Pérez Brambila señala que el segundo componente, que es el estradiol oral, asume este rol directivo. El segundo pistón del motor. Exacto. El estradiol entra a modular un proceso específico llamado adipogénesis. Adipogénesis. Una palabra grande. Y aquí quiero detener un poco porque creo que hay un mito bastante persistente allá afuera, incluso en Internet, de que la terapia hormonal simplemente agarra la grasa que ya existe en el abdomen y, la hace migrar físicamente hacia las caderas o hacia el pecho. Sí, es un mito súper común, pero pues la biología lipídica no funciona mediante la migración espacial de células grasas. La grasa no camina por el cuerpo. La grasa no tiene patitas, exacto. Entonces, ¿qué pasa realmente? Lo que ocurre es que el tejido adiposo que ya existía en la zona abdominal sufre un proceso de lipólisis. O sea, los triglicéridos almacenados ahí se descomponen y el cuerpo los usa como energía. Ah, o sea que esa grasa abdominal literal se quema o se deshace. Sí, se reduce el volumen de esos depósitos porque la energía se gasta. Y simultáneamente, el estradiol desencadena esta famosa adipogénesis, pero en zonas completamente distintas del cuerpo. ¿Cómo funciona esa señal entonces? El estradiol activa vías de transcripción celular en unas células que se llaman preadipocitos. Preadipocitos, o sea, como células de grasa bebé, ¿no? Que no han madurado. Me encanta esa forma de verlo, células bebé. Están localizadas en las regiones glúteo-femorales, las mamas y el tejido subcutáneo. Al interactuar con los receptores estrogénicos alfa y beta, el estradiol les da la orden a estas células precursoras de que maduren. Les dice, es hora de crecer y multiplicarse. Ajá, maduran, se multiplican y comienzan a almacenar lípidos de nuevo, pero esta vez bajo un patrón de distribución 100% femenino. Es un proceso literal de demolición en una zona y construcción simultánea en otros códigos postales del cuerpo. Una demolición y reconstrucción muy coordinada. Y hay un detalle en la investigación de 2026 que me parece crucial. Subraya que el estradiol no solo cambia dónde se pone esta nueva reserva de energía, o sea, no solo es la localización, sino que cambia la estructura física del tejido. Sí, la calidad de la grasa cambia muchísimo. La fuente dice que la grasa subcutánea generada por el estrógeno presenta una morfología celular diferente. Se traduce en una textura que es, mucho más suave. Suave, redondeada y armónica, contrastando directamente con la rigidez que suelen tener los depósitos androgénicos. Es un cambio táctil y visual súper claro. Totalmente. Y esta alteración en la densidad y distribución del tejido adiposo pues genera un cambio mecánico en todo el cuerpo. No es solo cómo te ves. A ver, explícanos esa parte mecánica. ¿Cómo que cambia el cuerpo en ese sentido? Pues al redistribuir toda esa masa hacia las caderas y los muslos, el centro de gravedad de la persona desciende, baja. ¡Wow! El centro de gravedad. O sea que hasta la forma de caminar cambia. Sí, modifica la cinemática de la marcha, cambia la postura basal y hasta la forma en que el esqueleto soporta el tejido blando. Básicamente, el cuerpo interactúa con el espacio tridimensional de una manera radicalmente diferente. ¡Qué locura!
O sea, el documento también traza una línea directa entre esta reestructuración biomecánica, esta forma nueva de moverse, y un alivio psicológico profundo en las pacientes. Claro, porque imagínate sentir que tu cuerpo por fin se mueve y ocupa el espacio físico de una forma que hace sentido para ti. Exacto. Modificar esa forma tangible de ocupar el espacio físico reduce la disforia corporal de una manera enorme. Proporciona esa alineación esencial entre la identidad intrínseca y la forma externa. Es un alivio enorme, sí. Es salud mental directa. Entonces, ¿qué significa todo esto en el contexto de un tratamiento clínico? Porque, a ver, si el estradiol es tan poderoso, si es capaz de orquestar toda esta adipogénesis de manera tan precisa y eficiente, ¿por qué el protocolo médico exige a fuerzas mantener el bloqueador, el antiandrógeno? Esa es una pregunta excelente porque es el corazón del motor dual. Es que alguien podría argumentar, bueno, basta con dar dosis masivas de estradiol, inundar el cuerpo para saturar los receptores y anular la testosterona por pura superioridad numérica, ¿no? Pues fíjate que esa fue de hecho una estrategia que se utilizaba en los albores de la medicina endocrina trans, hace ya tiempo. ¿En serio? ¿Y qué pasó con esa estrategia? Los resultados demostraron muy claramente por qué la sinergia de este motor dual es innegociable. Si tú intentas suprimir el eje hormonal basándote exclusivamente en dosis, digamos, suprafisiológicas de estrógenos, o sea, dosis altísimas. Cantidades industriales de hormonas. Sí, dosis altísimas. Incrementas exponencialmente el riesgo de eventos tromboembólicos, trombosis, toxicidad hepática y muchas complicaciones cardiovasculares. Es súper peligroso. Claro, el hígado tiene que procesar todo eso. Exacto. Y además, sin una supresión dedicada de los andrógenos, la testosterona que queda por ahí residual, pues sigue compitiendo a nivel de receptor. Provocas un estado de caos metabólico absoluto. Un caos metabólico, donde la feminización, me imagino, pues queda incompleta y el estrés sistémico en el cuerpo debe ser altísimo. Altísimo, por eso es que ambas partes del motor son necesarias. Es decir, el motor dual no es solo una cuestión de que sea más eficaz, sino que es un pilar fundamental de bioseguridad. Bioseguridad, esa es la palabra clave. El antiandrógeno permite que el estradiol opere en dosis fisiológicas seguras, bajitas o normales. El freno de una vía es lo que permite que la aceleración de la otra sea controlada. Y si conectamos esto con el panorama general de la endocrinología, pues la sinergia crea estabilidad. El motor dual instaura una homeostasis sostenida. Homeostasis, o sea, un nuevo equilibrio estable. Sí. No se trata de forzar al cuerpo a mantener un estado artificial usando fuerza bruta farmacológica. Se trata más bien de persuadir al sistema endocrino para que adopte un nuevo equilibrio basal de forma natural. Qué bonito eso, persuadir al sistema, en lugar de forzarlo. Y esta estabilidad metabólica es exactamente lo que garantiza que la mujer transexual experimente una transición física segura y, sobre todo, un bienestar psicosocial que perdure en el tiempo. Y aquí, fíjate que aquí es donde se pone realmente interesante, porque entramos a la sección 4 del documento, que se adentra en las ramificaciones a largo plazo de esta homeostasis, y nos introduce un concepto loquísimo llamado anclaje epigenético.